a todos los participantes, me da mucho gusto por aquí ver a caras conocidas, maestros, compañeros, mucho gusto. Pues en estos tiempos de incertidumbre, en el que estamos en la inmensa mayoría inmersos en un problema común, y para solucionarlo, pues tenemos que unirnos y tenemos que trabajar en conjunto. ¿Estamos en casa? Sí, estamos separados por la distancia, sin embargo, nuestros corazones están unidos, estamos con ustedes, así como yo siento que están conmigo. Y bueno, pues ya la maestra Patti les dará una plática de por qué la motivación de generar esta pequeña espacio de reflexión. Me gustaría presentar a una querida compañera, amiga y maestra del colegio, la maestra Patricia Maldonado Rala. Ella es psicóloga clínica, tiene experiencia laboral, ahorita está trabajando, es la directora del Centro de Atención Psicológica SER en Comunidad, es directora del Departamento de Estudios de Servicio al Estudiante en el Colegio Arturo Rosenbluth, da clases en la Universidad de Guanajuato desde el 2008, es coordinadora de la licenciatura de Psicología en el Colegio Arturo Rosenbluth, directora del Centro de Atención Psicológica SER en Comunidad y bueno, fungió también como directora del Colegio Alfonso García Robles de 2004 a 2005. Ella se ha caracterizado siempre por tener un gran corazón, ser una gran persona y siempre estar para los alumnos y para los papás. Y bueno, María José y yo les damos la bienvenida. Creemos que es un espacio en el que vamos a poder aprender mucho en este tiempo en el que necesitamos generar nuevas herramientas para poder salir adelante y estar bien con nosotros y con los que nos rodean. Pues bienvenidos y gracias por darse este espacio, este momento para estar con nosotros y con ustedes. Gracias. Adelante, Pati. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Reitero mi gusto y mi agradecimiento por la invitación para este trabajo en esta tarde. Y bueno, como comentó el ingeniero Alejandro, de verdad que es un poco complicado abordar estos temas en la actualidad porque las condiciones de vida que tenemos pues nos han llevado a ir padeciendo ciertos malestares, no solo en el ámbito físico, sino en el ámbito emocional. Y creemos que es muy importante abordar este tema para ir reconociendo, ¿sí?, cómo estamos viviendo estas nuevas condiciones de vida y qué necesitamos hacer cuando identificamos que estas condiciones ya están limitando, ¿sí?, nuestra funcionalidad, no solo por el hecho de tener que encerrarnos en nuestras casas, sino porque ha limitado mucho de lo que son nuestras expresiones y manifestaciones afectivas. Entonces, para mí es muy grato presentar el tema del día de hoy, que es ansiedad por COVID y habilidades de afrontamiento. ¿Sí? Entonces, quisiera que habláramos muy brevemente acerca de algunas indicaciones para poder llevar a cabo esta plática. Primero les pediría, por favor, que mantengamos todos nuestros micrófonos apagados para que no tengamos interferencia. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, podemos encender nuestro micrófono o también podemos escribirlo por el chat y con mucho gusto vamos atendiendo las inquietudes. La intención en cuestiones de horario es que esta charla se dé en el periodo de 1 hora, pero también entiendo que es información muy vasta y que es información que se requiere de compartir a detalle. Así que les pido por favor que si en algún momento ¿sí?, nos pasamos un poquito de esa hora, pues sentirnos en confianza incluso de decir, pues tengo otras actividades, pero también en confianza de poder quedarnos y compartir las inquietudes que puedan surgir, ¿sí? Les decía, está abierto el chat, entonces cualquier inquietud que ustedes tengan, cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes para poder clarificar, ¿sí? Y bueno, espero que esta información sea de utilidad para todos nosotros y que nos lleve a buscar realmente una identificación de lo que estamos viviendo, pero también una comprensión más clara y precisa de cómo pudiéramos vivirlo y afrontarlo. Entonces, pues vamos a empezar. Les comentaba, el tema es ansiedad por COVID. Y bueno, aquí hay una frase muy interesante porque tiene que ver precisamente con una de las técnicas que se pueden utilizar para hacer el control de los síntomas. Dice, respirar lentamente es como un ancla en medio de una tormenta emocional.
El ancla no hará que la tormenta se vaya, pero te mantendrá firme hasta que pase. Entonces, con esto quiero decirles que hay muchas cosas en nuestra vida que no están en nuestras manos resolver, pero que sí podemos generar nuestras estrategias y nuestras habilidades de afrontamiento para entonces superar victoriosos esta tormenta. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, explicando, bueno, cuál sería el objetivo del trabajo del día de hoy, que es identificar las características y los síntomas de la ansiedad. Y al final estaríamos abordando un poco de cuáles pudieran ser algunas técnicas o algunas herramientas que pudieran servirnos para utilizarlas cuando detectamos que estos síntomas ya están presentes en gran dimensión con nosotros. Así que, bueno, pues vamos a arrancar. Tendremos que empezar diciendo qué es la ansiedad, ¿sí? Fíjense que yo doy una clase con los alumnos de la universidad y precisamente tiene que ver con este tema. Y yo recuerdo ahora como unos 8 años más o menos, viendo la bibliografía y los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Decía que la ansiedad iba en incremento, ¿sí?, en la población. Entonces se calculaba que para el 2020 un 80 o 90% de la población ya habría sufrido por lo menos una crisis de ansiedad. Y bueno, llegamos al 2020 y por supuesto que estamos atravesando por esta, digamos, una crisis o un episodio o un trastorno y que tiene que ver con un estado emocional displacentero. Y aquí me voy a detener un momento. Cuando decimos que es un estado emocional displacentero, quiere decir que nos aleja en mayor medida de las condiciones que nos generan bienestar, que nos generan sensación de placer. Entonces, cuando decimos que se vuelve displacentero es porque vamos a encontrarnos una serie de síntomas somáticos que también son conocidos como síntomas físicos. Lo que quiere decir es que mi cuerpo empieza a reaccionar. Pero no solo son los síntomas físicos o somáticos, como aquí está definido, sino que también son síntomas psíquicos. Eso quiere decir que también empiezo a generar una serie de pensamientos que a su vez van a reforzar los síntomas físicos que estoy experimentando. Por consiguiente, voy a tener también síntomas de conducta. ¿Qué quiere decir? Reacciones o actitudes, ¿sí?, que antes no tenía, pero que ahorita empiezan a estar presentes. Vamos a revisar cuáles son estos síntomas. ¿Por qué es importante que los revisemos? Porque si nosotros vemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los síntomas que ahora se están presentando con COVID, nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos, al menos todos los que tienen que ver con las manifestaciones físicas, son muy parecidos, ¿sí? Por otro lado, también los síntomas se asemejan con el miedo. Esto quiere decir que el miedo, ¿sí?, me va a generar, ¿sí?, puede ser capaz de generarme ansiedad, pero el miedo también puede ser capaz de bajar mis defensas. Entonces, vamos a ver cuáles son estos síntomas. Los síntomas físicos, ¿sí? Pues bueno, vamos a encontrarnos, para empezar, palpitaciones aceleradas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? De pronto puedo estar yo en un estadio de calma y puedo empezar a sentir que mi corazón late mucho más aprisa que de lo normal, ¿sí? Entonces, es una sensación que pareciera ser que no puedo controlar, es más fuerte que yo. Entonces, estas palpitaciones después me pueden llevar a tener una sensación de ahogo. ¿Qué quiere decir? Que viene una sensación de opresión en el pecho, ¿sí? Que aquí interviene otro término, que es el término de angustia, que si nos vamos al origen de la palabra, viene de angosto, estrecho, y entonces imagínense esta combinación. Mi corazón empieza a latir muy aprisa, pero también siento que algo en mi pecho se oprime, como si algo se hiciera muy estrecho, y no puedo respirar bien. Eso me obliga a tener que hacer respiraciones cortas y respiraciones rápidas, ¿sí? O sea, no hago que el aire llegue hasta el diafragma para poder relajarme. No, al contrario. Empiezo a repetir mis respiraciones de manera muy acelerada. Pero recuerden, son respiraciones cortas. Pero a su vez me voy a encontrar con que también tengo adormecimiento de extremidades. Hablando de los síntomas, a estas se le refiere como parestesia. ¿Qué quiere decir? Que mis manos se pueden empezar a adormecer, ¿sí? Y que tal vez mis pies también empiecen a sentirse sin fuerza.
y que entonces pareciera ser que empiezo a perder el control de mí mismo. Imagínense, vamos imaginándonos este cuadro, ¿no? Mi corazón empieza a latir muy rápidamente, no puedo respirar bien porque siento que algo en mi pecho se oprime, ¿sí? Empiezan a hormiguear mis manos y mis pies, empiezo a sentir que se adormece, pero puede ser que también me esté encontrando con que empiezo a tener un malestar estomacal. Entonces me arde el estómago o siento un hueco en el estómago o puedo encontrarme así como una sensación de vacío. O puede ser que entonces pueda incluso tener como diarrea, ¿no? Incluso hay personas que cuando se presenta una crisis de ansiedad muy fuerte que no la puede controlar, el estómago reacciona inmediatamente. Pero puede ser también que empiece a tener como esta sensación de que requiero tomar más líquidos para hidratarme porque mi boca se siente seca. Pero también puede ser que empiece como a tener ruboración facial, ¿no? Esta sensación como de que se me sube el calor, ¿sí? No sé si alguien ha escuchado esta expresión así como se me sube el calor y entonces siento como si me pusiera rojo de la cara. Y bueno, decíamos esto de las molestias digestivas, que no sé si alguno de ustedes padezca, no sé, por ejemplo, gastritis, alguna úlcera o colitis, y que el médico de pronto le refiere inmediatamente como a niveles muy altos de estrés, o precisamente a problemas de ansiedad. ¿Sí? Entonces, de pronto en mi estómago empieza a reaccionar, ya no solo con la diarrea, sino me empiezo a distender, o sea, mi estómago se siente como muy inflamado, me siento incómoda, me arde el estómago, entonces todo esto tiene que ver con la ansiedad. También puede ser que empiece a aumentar la tensión muscular. O sea, como necesito prepararme porque ante mi pensamiento hay un peligro eminente, empiezo a tener problemas musculares. Y entonces probablemente algunos de ustedes van a identificar como este dolor en los hombros, el dolor en la nuca, ¿sí? La tensión de que digo, la percepción como de que siempre estoy como muy tenso y de pronto no me doy cuenta y me cacho con los puños cerrados, a lo mejor apretando las mandíbulas y entonces estoy teniendo esta tensión muscular y no puedo descansar. Pero también puede hacer que me dé mareo y va muy relacionado con la respiración corta. Cuando yo estoy haciendo respiraciones cortas y muy rápidas, lo que estoy haciendo es mandando oxígeno de más a mi cerebro y eso genera que me empiece a marear. Entonces de pronto pareciera ser que pierdo el equilibrio, pero no puedo contener la respiración. Puede ser también que empiece a sudar, ya sea de la cara o de las manos principalmente, o que en algunos casos pueda darme este temblor. ¿Qué es importante mencionarles? Porque a lo mejor alguien va a decir, bueno, es que a lo mejor eso es mucho para una persona. Bueno, debo decirles que no todos los síntomas se dan de la misma manera en todas las personas. Cada uno de nosotros va a identificar algunos de estos síntomas, ¿sí? De acuerdo a la intensidad con la que los estamos viviendo. Entonces, cada vez que revisamos cuál es la aparición de los síntomas, nosotros tenemos que verificar si la intensidad, la frecuencia y el tiempo en el que van apareciendo, ¿sí? Porque de eso va a determinar el que yo haya pasado una crisis, que yo haya pasado o que esté cursando con un episodio, o sea, un episodio quiere decir como varios días con esta intensidad de síntomas, o que ya esté padeciendo un trastorno. No quiere decir el trastorno, quiere decir que ya hay varios episodios o que ya tengo un tiempo considerable con la aparición de estos síntomas. Entonces, si se fijan, estos síntomas, pues bueno, decimos, realmente pueden generarnos un alto grado de disfuncionalidad, ¿sí? O sea, no me permiten estar cómodo ni tranquilo. Entonces, no solo es una cuestión de síntomas físicos, yo les hablaba también que hay síntomas psicológicos, síntomas cognitivos, o sea, estos que tienen que ver con el pensamiento. Entonces, vamos imaginando la escena, ¿sí? De pronto siento que no puedo respirar, que mi pecho se oprime, que tengo que respirar más a prisa, que tengo que respirar a lo mejor de una manera más corta, ¿sí? Y que tengo que, por ejemplo, que a lo mejor empiezo como a adormecer mis manos, ¿no? Que son como de los síntomas más comunes. Bueno, acompañado de estos síntomas que son físicos meramente, ¿sí? Van a aparecer los síntomas psíquicos, o sea, estos de pensamiento. Y entonces, dentro de mí, dentro de mi cabeza, empiezo a tener la sensación de querer huir, ¿no? De querer moverme, porque me estoy sintiendo tan mal que necesito escapar de aquí.
empiezo a temer, o sea, empiezo a tener el temor de que pueda perder la razón o de que algo se me salga de control. De hecho, déjenme decirles que hay lo que se llama el ataque de pánico, donde los síntomas físicos son muchos y son intensos. Y entonces ahí se le llama miedo al miedo. O sea, es el temor realmente a perder el control y entonces a que no haya quien me pueda auxiliar, ¿no? Entonces es mucho miedo el que voy a enfrentar. También puede ser una sensación de muerte inminente. ¿Por qué decidimos poner este tema? Porque fíjense que en la medida en la que vamos trabajando con algunos papás o vamos atendiendo a algunas personas, nos manifiestan cómo se van sintiendo, pero lo primero que identifican es esta sensación, o sea, esta reacción del cuerpo. Como no le podemos poner nombre porque a lo mejor no identificamos cómo se llama este conjunto de síntomas, lo primero que pensamos es que algo terrible nos va a pasar, ¿no? Me decía una persona en su momento, es que siento que en cualquier momento me va a dar un infarto, ¿sí? O que me estoy muriendo, que me voy a morir porque los síntomas son tan intensos que la idea de muerte realmente nos aterroriza. Pero también puede ser que estemos en este proceso de rumiación. Les comento, la rumiación es un término que se utiliza para identificar aquellos pensamientos que están vuelta y vuelta y vuelta, y no sé si alguno de ustedes lo ha identificado, pero hay pensamientos que llegan y se instalan, le llamamos pensamientos automáticos, llegan, se instalan, y entonces están vuelta y vuelta y vuelta, y por más que queremos deshacernos de esos pensamientos, pues nada más no nos dejan. Entonces a eso se le llama un proceso de rumiación, ¿sí? Muy bien. Pero no solo son esos síntomas, ¿no? O sea, de pronto me empiezo a sentir intranquilo, me empiezo a sentir como que ya no tengo calma y entonces aparece una preocupación excesiva y desproporcionada. Y entonces algo que antes no me generaba como mayor inquietud, ahora resulta que es 10, 15 veces o mucho más inquietante que antes. Y entonces estoy todo el tiempo preocupado por algo. Eso me va a llevar también a experimentar miedos, ¿sí? O sea, este miedo a que algo malo pueda pasar. Y se relaciona directamente con las ideas catastróficas. Fíjense que este tipo de ideas es muy común en personas que van padeciendo la ansiedad. La idea catastrófica se va a referir al hecho de pensar que si algo malo va a pasar, seguramente me va a pasar a mí, ¿sí? Y eso va a limitar nuestras acciones, va a limitar nuestra relación con los demás, porque voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor yo tengo sed y quiero pararme por agua, pero el hecho de pensar que me tenga que parar, a lo mejor, fíjense, en mi idea catastrófica yo voy a decir, híjole, pero no, porque aquí está el cable, seguramente me voy a tropezar y me voy a caer, y entonces me voy a lastimar, y entonces, fíjense, es una idea catastrófica. Entonces, todo lo malo que pueda pasar me va a pasar a mí. Entonces, mejor no voy por agua y me quedo aquí sentada. O sea, limita también mi acción. Entonces, les decía, vamos imaginando este cuadro. O sea, son los síntomas que voy presentando de manera físico, pero también toda esta serie de pensamientos que llegan a mí y que después se convierten en un círculo vicioso, porque el pensamiento va a intensificar el síntoma físico. Pero el no ponerle nombre a mi síntoma físico va a hacer que mi pensamiento al mismo tiempo se intensifique, sobre todo los que les decía como ideas de muerte, estas ideas catastróficas, este miedo, esta preocupación excesiva, ¿sí? Bien, eso, ¿sí? O sea, esto que yo estoy pensando aquí y que realmente yo lo considero como muy malo, como terrible, y que se conjuga con la expresión de mi cuerpo, me va a llevar a tener conductas. Y estas conductas, pues de pronto como que no las identificamos, ¿no? O no las relacionamos. Y una de ellas puede ser como la hiperactividad, o sea, esta necesidad de estarme moviendo o de estar, por ejemplo, hay una excesivo movimiento, o sea, una excesiva actividad motora se le llama, que quiere decir que estoy golpeteando todo el tiempo con mis manos, que mis piernas todo el tiempo las estoy moviendo, que me estoy agarrando el cabello, que me empiezo a morder las uñas, que estoy jugando con la pluma, ¿sí? O sea, no puedo estar tranquilo porque es una forma que tengo de ir canalizando esta ansiedad. ¿Sí? Pero por otro lado puede ser que me esté encontrando con personas que de pronto se paralizan, ¿no? Y entonces tardamos en reaccionar y es porque la crisis que estamos viviendo no nos permite pensar con claridad.
También puede ser que nos estemos encontrando con movimientos torpes, ¿no? Que de pronto voy caminando y ya choqué con la puerta y me pegué con la esquina de la mesa, me tropecé con la pata de la silla y entonces porque no estamos concentrados en lo que estamos haciendo en el momento. Otra de las conductas, o sea, que también aparece como síntomas conductuales, pues puede ser la sumisión, ¿no? O sea, en esta parte de inhibición del movimiento, también puede hacer que yo lo que haga es como, al paralizarme, pues quedarme como en un estado sumiso, o sea, donde no reacciono, evito la mirada, tengo conductas evitativas, o sea, por ejemplo, no confronto las situaciones o dejo que me digan cosas que a lo mejor no son tan agradables, porque prefiero no confrontar porque no me siento bien. Por el otro lado, puede ser que entonces también me mueva en condiciones agresivas, ¿no? Nos volvemos reactivos. No sé si les ha pasado, pero de pronto ante un estímulo específico, de pronto reacciono. Y entonces ese reaccionar decimos, a lo mejor en otro momento no hubiera reaccionado de esta manera, ¿sí? Sino que estamos reactivos, o sea, ante el menor provocación, ante el menor estímulo, hay una respuesta de nuestra parte y no siempre es la más sana, ¿sí? A veces este ataque verbal puede ser con tonos, con modos, ¿sí? Puede ser incluso con palabras que pueden incluso lastimar o herir, pero no que sea la intención, sino no lo podemos controlar, de verdad, sale sin que lo tengamos consciente. Por otro lado, también podemos encontrarnos alteración en los hábitos de sueño. Y entonces resulta que podemos tener dos vertientes, ¿sí? Una, o puede dar insomnio, ¿sí? Y esto quiere decir, no puedo conciliar el sueño por mucho tiempo durante la noche, o puedo tener sueño intermitente, o sea, dormir, despertar, pero al fin, el resultado final es que no descanso. O puedo tener, puedo a lo mejor conciliar el sueño a una hora determinada, pero despertar y no poder volver a dormir el resto de la noche, ¿sí? O puedo tener un sueño que sea corrido, pero que no es reparable. Dije, pues dormí a lo mejor mis 8 horas, me seguí despertando con la sensación de cansancio. Entonces, esto puede ser una alteración en los hábitos, o por el como una conducta evitativa, puede ser que yo tenga hipersomnia. ¿Qué quiere decir? Que estoy durmiendo o tengo mucho más sueño del que hubiera tenido en otro momento. Sin embargo, pues no es lo único, ¿no? También puede ser que nos encontremos también una alteración en la conducta alimentaria. Y entonces puede ser que esté comiendo en exceso, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado este término de, o esta expresión de estoy comiendo por ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me doy cuenta de cómo mi cerebro puede mandar el mensaje a mi organismo de que ya sació, ¿sí? O sea, que ya está satisfecho, y entonces puedo seguir comiendo, ¿sí? Y llega un punto en el que ni siquiera detecto, ¿sí? En la cantidad de alimento que he ingerido porque comemos por ansiedad. O por el contrario, ¿no? De pronto no tengo hambre y entonces dejo de comer grandes periodos de tiempo porque mi cerebro no está mandando a mi estómago esta necesidad, esta señal de, vamos, necesitamos alimentarnos. Hay otro síntoma de conducta que puede ser el llanto, ¿no? Bueno, igual no está aquí en la diapositiva, pero puede ser el llanto. Y de pronto estamos muy susceptibles y nos sentimos muy vulnerables y de pronto a lo mejor nos dicen algo y me sensibiliza tanto que puedo soltar en llanto fácilmente, ¿no? O siempre tengo el llanto como a flor de piel. Y les digo, basta que nos hagan así clic y entonces puede salir el llanto. Y a veces es inexplicable, ¿sí? Entonces, vamos a hacer les decía, vamos armando el escenario, ¿no? Imaginémonos como estos síntomas de expresión en mi cuerpo, más los pensamientos que están apareciendo, más mis reacciones. Entonces, a esto le llamamos un cuadro de ansiedad. A esto le llamamos una crisis de ansiedad. En las condiciones que estamos viviendo, ¿sí? Debo decirles, es ahorita un alto porcentaje de personas que están experimentando esta serie de síntomas. Repito algo que ya les había comentado, no quiere decir que todos los síntomas aparezcan en todas las personas de la misma manera, ¿sí? A veces son más los síntomas cognitivos, a veces son más los síntomas somáticos, o sea, los físicos, y a veces son más los síntomas de conducta.
pero no lo identificamos y no sabemos por qué estamos así. Lo que sí sabemos es que tenemos miedo, lo que sí sabemos es que no podemos dormir, lo que sí sabemos es que de pronto mi corazón late mucho más a prisa, ¿sí? Pero no alcanzo a identificar el todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos ante una crisis de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros experimentamos estos síntomas? Bueno, en la mayoría de los casos, como el primero que reconocemos como invalidante, o sea, como discapacitante para nosotros, es el síntoma físico. Y entonces decimos, es que algo terrible me pasa, entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el médico. El médico descarta, porque ahorita no me ha tocado con pacientes que ahorita descarta y lo que hacen es como que van identificando los síntomas y al final dice, bueno, lo que usted tiene es ansiedad. Y cuando dice es ansiedad, lo que sigue pues es empezar a identificar el tratamiento, ¿sí? Pero entonces, hasta aquí, ¿vamos bien con la información? ¿Tenemos alguna duda acerca de esta sintomatología y en sí de lo que es la ansiedad? Yo tengo una duda, Miss, rapidísimo. Dígame. Entonces, ¿se podría decir que la ansiedad es una emoción? ¿Es una qué, perdón? ¿Es una emoción? ¿Es una emoción? No, no es solo una emoción. Más bien, hay emociones a partir, ¿sí? De la ansiedad. Podemos decir que la ansiedad es un estadio, ¿sí? Un estadio del ser humano que involucra aspectos físicos, cognitivos y conductuales y también emocionales, porque los emocionales están dentro, ¿sí? de la ansiedad, ¿sí? O sea, es un estadio en general de la persona. Sí, Okay. las emociones entran porque aquí podríamos encontrarnos con el miedo, con la tristeza, con la desesperanza, ¿sí? Con el dolor, entonces aquí ya involucra emociones, ¿sí? Ok. ¿Sí? Igual, cualquier duda me van diciendo. Yo, ¿Sí? Muy bien, entonces. Un comentario. ¿Sí? Todo lo que me presentó ahorita es la situación de una persona que se acercó y esta persona refería lo de las palpitaciones y que sentía que se iba a morir, que se le iba a parar el corazón. Entró en todo el cuadro que acaba de explicar. Efectivamente, cuando asistió al doctor y le hizo el diagnóstico, el cuadro, le mandó medicamento paroxetina y gabapentina. Este medicamento porque le refería que tenía un cuadro de ansiedad, pero la persona al tomarlo se sintió peor. Entonces aquí pues lo consultan a uno para poder como que encontrar cuál es el problema, porque se fue a hacer radiografías, se fue a hacer estudios del corazón y todo estaba perfecto. Y estos medicamentos pues, son ansiolíticos, pero al tomarlos se sintió peor. Ahí, ¿cuál sería la recomendación más óptima que uno pudiera establecer? Sí, muy bien, muy buena pregunta. De hecho, es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante, pero ahorita puedo dar una respuesta un poquito más concreta en lo que llegamos. Pero aquí se trata primero de hacer de darle información al paciente de cuáles son los efectos secundarios que genera el consumo del medicamento. ¿Sí? En muchos casos, el medicamento va a tardar alrededor de 1 mes a 2 meses, 3 meses, en algunos casos medicamento, adherencia del organismo. Y puede haber ansiedad por consumo de medicamentos. Entonces, puede ser que mientras el medicamento empieza a hacer efecto, muchos de los síntomas se intensifiquen, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Trabajar de manera combinada. ¿Sí? Y generalmente los ansiolíticos se van a recetar cuando los grados o los niveles de ansiedad son muy, muy altos, donde ya están poniendo en juego la funcionalidad de la persona en 2 o más áreas de su vida, llámese familia, trabajo, relación de pareja, relaciones interpersonales, entonces se pueden recetar los ansiolíticos, donde ya hay un problema muy serio para dormir, donde hay un problema muy serio con, a lo mejor con la alimentación, pero sobre todo cuando ya puede estar relacionado directamente con la depresión, ¿sí?
Entonces, que hay que trabajar ahí de manera combinada, sí con la parte psiquiátrica, que es quien da estos medicamentos, y con el psicólogo, que es el que ayuda a hacer el control de los síntomas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar, igual cualquier duda igual aquí estoy. Maestra Pati, yo tengo una duda. Oiga, bueno, yo acabo de pasar por un ataque de ansiedad la semana pasada, pero es que como le comento a mi esposo, yo terminé en el hospital también y me dice que tengo que ir a un psicólogo para tratarme, porque de verdad que le digo, es que aunque no lo crea, yo todavía siento mal. Me hicieron todos los estudios, todos de sangre, me sacaron sonidos, todos. Entonces salí bien. Entonces ya me dice pues mi esposo que tengo que tratármelo con un psicólogo. Habría que revisar, maestra, cuáles son, lo que les decía hace un momento, que es un dato muy importante, identificar la intensidad, la frecuencia y el tiempo de la aparición del síntoma. ¿Sí? Puede ser que haya aparecido una crisis motivada por un estímulo, o sea, por una situación muy concreta que estamos viviendo, pero que pasó la crisis y a lo mejor no se vuelve a presentar, ¿sí? Pero puede ser que ya hayamos tenido una crisis anterior, ¿sí? Tendríamos que revisar con qué frecuencia fue una crisis y otra, ¿sí? Si ya hubo una crisis, entonces puede ser, cabe la posibilidad de que pueda haber otra crisis, ¿sí? Y entonces ahí más bien es, le digo, hacer como esta revisión, ¿no? A ver, la intensidad, ¿sí? Pero la intensidad, por lo que escucho, la verdad es que fue algo muy serio, se la lleva al hospital, ¿no? O sea, esta necesidad, o sea, como decir, no puedo respirar, y les decía, las condiciones que estamos viviendo nos llevan a eso, nos llevan a empezar a generar muchas ideas en nuestra cabeza que hacen que nuestros síntomas aumenten, ¿sí? Entonces, aquí sería revisar, maestra, si ya hubo otra crisis anterior, a lo mejor valdría la pena tener este apoyo para identificar cómo están nuestras habilidades de afrontamiento. Como habilidades de afrontamiento en los recursos que tenemos como personas para enfrentar el problema en el entorno. Entonces, en ese sentido, valdría la pena, ¿sí? Ok. A ver, me parece, no sé, maestra, contesto con esto, no sé si queda claro, ¿sí? Okay. No, sí, maestra, bien. muchísimas gracias. Disculpen, ¿puedo opinar? Bien. Por supuesto, claro que sí. Soy Alejandra y bueno, yo ya pasé por un episodio así también de ansiedad, casi al principio de la pandemia. Todos los síntomas así que acabamos de ver me dieron, y la verdad yo sí fui con un psicólogo y me ha ayudado muchísimo. Yo sí le recomendaría que fuera, independientemente, bueno, de lo físico y que ya se checó y que ya vio eso. La verdad es que a veces ni siquiera vamos pues con un psicólogo a lo mejor por ansiedad, pero también traemos arrastrando muchas cosas, ¿no? Entonces, pues le ayuda en muchos aspectos. Mi opinión esta es que sí estaría bien que fuera con un psicólogo. Y bueno, a mí ya me dio de alta, ya nada más voy cada 3 meses, pero sí estuve yendo casi medio año. Entonces, bueno, solo quería opinar eso. Muchas gracias, maestra. Y agradezco porque efectivamente el que nosotros podamos hacernos de más recursos, les decía, para enfrentar las situaciones que están a nuestro entorno, nos hace más fuertes. Pero hay algo muy importante, por ejemplo, sé que a lo mejor, por ejemplo, con ustedes, con sus hijos, hay un autor, les comparto, que se apellida Bandura, y él dice que nosotros vamos aprendiendo por lo que vamos de alguna manera identificando de las personas con las que estamos conviviendo a diario. Entonces, que hay conductas aprendidas, ¿saben ustedes? Entonces, mucho de lo que nosotros reaccionamos o hacemos lo van aprendiendo los hijos incluso para estas habilidades de afrontamiento. Entonces, por supuesto que si tenemos la oportunidad de acrecentar esas habilidades y esos recursos, sería muy bueno, no solo de manera personal, sino para poder generar un círculo, ¿sí? Y una red de apoyo
¿sí? Para los que están también en casa, ¿sí? Bandura, ¿sí? Bandura es el que habla acerca de estas conductas aprendidas, ¿sí? Y bueno, agradezco aquí 2 comentarios, ¿sí? De Mon, sí, yo creo que sí, vamos a ver si se puede, ya lo vemos, si puede subirse a la plataforma la grabación y mandarlo para que sea necesario, para que lo puedan compartir. Y tienen razón, a lo mejor para las personas que no pudieron estar el día de hoy, que no nos pudieron acompañar, que bueno, pudiera servirles esta información. ¿Sí? Muchas gracias por sus comentarios. Bien, entonces vamos a continuar porque también es importante que identifiquemos cuáles son estos factores de riesgo. Y bueno, ¿a qué nos referimos con un factor de riesgo? Nos referimos, ¿sí?, a todas aquellas situaciones que están en el entorno y que sin darnos cuenta pueden reforzar una crisis. Por ejemplo, que alguno de nuestros familiares directos haya padecido ansiedad o algún otro trastorno, por ejemplo, el de depresión, que era lo que les decía ahorita, ¿no? Sí, Vandura, gracias. Entonces también es importante, ¿no? Les decía hace un momento, puede ser que nosotros tengamos estas conductas aprendidas porque alguien reaccionaba de alguna manera en familia y nosotros aprendimos que esa era la forma de reaccionar. Entonces, sí es importante identificar, a ver, quién en casa ha padecido de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita como los síntomas que estamos viendo, a lo mejor, ¿cómo los vivía esta persona? O si les decía, si hay algún otro trastorno, como por ejemplo la depresión, ¿no? Que a veces encontramos que hay un estado de ánimo disminuido en la persona y no nos damos cuenta de que pueda ser en una depresión leve o moderada o severa, pero que también está cursando por una depresión. Puede ser también, ¿sí?, que nos estamos enfrentando, y creo que esta puede ser una característica para todos en este momento, que nos estamos enfrentando a eventos estresantes o traumáticos. Y es ahí donde entra este tema de las habilidades de afrontamiento. Los recursos con los que yo cuento como persona, ¿sí?, mis recursos emocionales, mis recursos incluso físicos, mis recursos cognitivos, o sea, los de pensamiento, son los que me van a ayudar a darle un sentido en particular a estos eventos estresantes de mi vida. En psicología de género les platico que utilizamos el término de resignificación. Y la resignificación significa que un evento que puede ser muy lastimoso, muy estresante, no solo le demos esta connotación de malo, sino que seamos capaces de encontrarle otro sentido a ese mismo evento, ¿no? Entonces, para nosotros poder hacer un trabajo de resignificación, requerimos de estas habilidades y requerimos primero de reconocernos, a ver, ¿qué me está pasando? Y ponerle este nombre exacto a lo que sentimos. Pero por otro lado, también puede ser que nosotros estemos frente a una condición médica muy particular. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos atravesando médicamente, de verdad es que nos lleva a tener crisis de ansiedad. Y a lo mejor condiciones que nunca habíamos vivido nos lleva a manifestar síntomas, en estos síntomas que me generan un alto grado de discapacidad. ¿Qué puede hacer? Comentaba, por ejemplo, consumo de sustancias o medicamentos. Si nosotros tenemos nuestras defensas emocionales muy bajas, por ejemplo, y estamos consumiendo, por ejemplo, un exceso de cafeína, seguramente vamos a tener una crisis de ansiedad, ¿sí? Y entonces puede ser como que de pronto identifico solo 1 o 2 síntomas. Uno de ellos puede ser como que el corazón me late muy aprisa y que entonces digo, porque siento como que no puedo respirar, ¿no? Pero está provocado por la cafeína, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, algunos medicamentos que se controlar los niveles de azúcar en la sangre cuando son las primeras tomas también pueden llevarnos a tener una crisis de ansiedad. Y bueno, no sé si recuerdan, ahorita me parece que ya no están en el mercado, pero había unos antigripales que eran así como que de contener el síntoma de la gripe muy rápidamente, pero los componentes hacían que te diera ansiedad. ¿Sí? No recuerdo con precisión el nombre, pero lo tomabas y entonces en el momento sentías la opresión en el pecho y hacer que este consumo de sustancias o de algún medicamento nos esté llevando, sí, muchas gracias Nayeli, sí, efectivamente, nos esté llevando a tener síntomas de ansiedad. Y es importante identificarlo, porque a veces no tiene que ver propiamente con una cuestión emocional, a veces es un factor externo a mi organismo que me provoca este desajuste, ¿sí?
También puede ser, ¿sí? Cuando dice aquí de una enfermedad, por ejemplo, personas con problemas de diabetes, problemas, por ejemplo, con tiroides. ¿Saben ustedes que el problema tiroideo es uno de los principales provocadores de ansiedad y depresión? ¿Sí? Porque altera, ¿sí? O sea, se altera nuestro organismo. Entonces, este tipo de enfermedades, por ejemplo, una persona que tiene asma, una persona que tiene un problema cardiovascular, seguramente va a estar experimentando una sensación de ahogo o la taquicardia o el temblor, incluso el mareo, la opresión en el pecho, pero está provocado propiamente por la enfermedad. También puede ser, por ejemplo, en personas que puedan caer en una crisis de ansiedad porque acaban de tener una intervención quirúrgica, porque a lo mejor estuvieron sometidos a lo mejor a un tratamiento médico extenso. Por ejemplo, ahorita en estas condiciones que vivimos, pueden ser provocadoras de ansiedad, ¿sí? Entonces, sí es importante que identifiquemos en nuestro contexto, con nuestra persona, en nuestra familia, cuáles de estos factores pueden estar presentes que puedan generar ansiedad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Reitero, por favor, cualquier duda que tengan, pueden encender su audio, pueden preguntar y con mucho gusto vamos atendiendo las inquietudes, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Bueno, sin embargo, también es, miren, no obstante a que estamos hablando acerca de que la ansiedad de verdad nos puede generar como un muy mal momento, también es importante identificar que hay una ansiedad adaptativa. Y esta ansiedad adaptativa no es del todo mala, ¿sí? O sea, podemos tener esta sensación como de hormigueo y esta sensación como de presión y decir es que necesito hacer varias cosas. Y esta no precisamente tiene que ser una ansiedad negativa que me lleva a un alto grado de disfuncionalidad. Esta ansiedad, por el contrario, mueve mi energía, ¿sí? Para alcanzar un objetivo. ¿Sí? No sé, se lo pongo en el ejemplo como con los niños en la escuela, ¿no? O sea, ellos en un momento pueden sentir ansiedad porque dicen, tengo que entregar el trabajo hoy en la noche y no lo he hecho, ¿no? No lo he realizado, no lo concluí. Entonces, esa ansiedad los moviliza a terminar la tarea. Entonces, no siempre tenemos que ponerle esta connotación de negativo. La ansiedad también puede ser adaptativa. Pero ¿en qué momento nosotros la convertimos en adaptativa? En el momento en que podemos, ¿sí?, hacer el control de esta sintomatología, ¿de acuerdo? Bien, en ese sentido, ¿sí?, hablando de la ansiedad en general, pues me gustaría platicarles y explicarles un poco de la clasificación que hay de la ansiedad, ¿sí? No lo voy a abordar de manera así como tan extensa, pero sí me gustaría explicar, porque seguramente se van a encontrar con que muchas de estas características, ¿sí?, se pueden, digamos, como, pueden aparecer ahorita por las condiciones que tenemos con el COVID. Salomón dice, tengo duda, la procrastinación es un síntoma de la ansiedad. No precisamente, más bien la procrastinación puede generarte ansiedad. Bueno, comparto que es el término de procrastinación, significa que el individuo no puede concretar las actividades, ¿sí? O no puede concretar las tareas de manera inmediata, sino que va aplazando, ¿sí? O sea, por ejemplo, mañana lo hago, sí lo hago después, bueno, me queda una semana y entonces termino haciéndolo unas horas antes, ¿sí? O sea, procrastinar quiere decir como dejar un tiempo considerable entre la tarea asignada y la realización de la misma, ¿sí? Entonces, en este caso, Salmón, lo que pueda pasar es que la procrastinación más bien pueda generar ansiedad. Sin embargo, habría que revisar, ¿sí?, cómo se maneja la energía para que entonces no podamos realizar las actividades. Si la procrastinación no es una cuestión únicamente de no tener la energía o solo de sentir como esta satisfacción de ir dejándolo al final, ¿no? Tendría que tener estos dos vertientes. Pero en general, más bien, la procrastinación puede generar ansiedad, no tanto como un síntoma, sí como un causante, ¿sí? No sé si contesté tu duda, Salma. Sí. Es que mi duda en sí, o sea, por mi parte es porque ahorita que fue lo de la pandemia, yo siento que muchos compañeros y así han procrastinado mucho más que lo que se hacía antes. Entonces, es por eso que, por ejemplo, a mí es algo que me preocupa porque digo, antes terminaba las cosas pues bien rápido
Y ahora que estamos en pandemia es así como, ay, pues lo dejas y al final estás todo estresado, ¿no? Entonces, la verdad, era por eso mi duda. Sí. Gracias. Fíjate, qué bueno que lo comentas desde ese enfoque, porque habría que revisar también el estado de ánimo. Creo que una característica que nos encontramos ahorita con la pandemia y con este temor, pues lo del COVID, es que nuestro estado de ánimo disminuye. Y cuando nuestro estado anímico está disminuido, nuestra energía para la ejecución se vuelve mucho más limitada. ¿Sí? O sea, se vuelve limitada. Entonces, yo sé que tengo que realizar tal actividad. Y bueno, tengo que jugar mucho con la intención, ¿no? O sea, tengo la intención de hacerlo, pero la intención a veces no precisamente aterriza en acción, porque mi energía está disminuida. Entonces digo, sí, sí lo hago, sí, sí lo voy a hacer, sí, sí lo termino, pero si veo que tengo un poco más de tiempo para hacerlo y que entonces puedo ocuparlo como para estar más conmigo, digo, sí al rato o sí mañana. Pero entonces te decía, hay que tomar en cuenta ahí cómo está el estado de ánimo. Y para ello, bueno, la invitación para todos es como analizar, ¿no? Otras actividades donde la persona ha dejado de tener este movimiento de energía, ¿sí? A lo mejor hay personas que pueden procrastinar o pueden dejar de lado sus actividades académicas, pero no las sociales, ¿sí? O que puede dejar de lado a lo mejor algunas responsabilidades laborales, pero no las de la familia. Entonces ahí quiere decir, o sea, tiene que ver con otros elementos. Pero si vemos que ya dejó de lado el ejecutar actividades académicas o laborales o con la familia, entonces quiere decir que está afectando más de un área de su vida. Entonces tenemos que tomar en cuenta ya qué pasa con el estado de ánimo, ya no solo con las manifestaciones de ansiedad, sino con el estado anímico, ¿sí? Por eso les decía que la ansiedad está muy relacionada también con la depresión, ¿sí? Es muy, digamos, poco probable que nos los encontremos separados, ¿no? Tampoco quiere decir como que debe haber una depresión profunda y severa, sino que a veces sucede porque nos da miedo, ¿sí? Ahorita vamos a explicar en una de estas de ansiedad por pánico, que se llama miedo al miedo, de verdad es un temor. Toda la ansiedad tiene como base el miedo, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí hubiera algún otro comentario, sino para empezar a platicarles acerca de esta clasificación de la ansiedad, que debo decirles que se está intensificando en algunos de estos puntos por precisamente las cuestiones de la pandemia, ¿sí? El primero es la ansiedad por separación. Y esto significa que la persona tiene mucho miedo, como dice el término, de separarse de las figuras que son importantes en su vida. Si fueran niños, por ejemplo, de separarse de los padres, ¿no? Esto lo podemos encontrar mucho con los preescolares, con los más pequeñitos, los primeros días de la escuela, ¿no? Que tienen este temor a separarse de los papás. Pero también lo podemos encontrar ahorita con los adultos. ¿Sí? Este temor a separarme, ¿sí? Por la idea de que probablemente no lo vuelva a ver, ¿no? Entonces, esta ansiedad por separación, donde no se presenta en ningún otro momento más que cuando aparece esta idea de separarse. La otra es ansiedad por mutismo selectivo, y en este tipo de ansiedad es cuando deja la persona ya de comunicarse, ¿sí? O sea, y de comunicarse verbalmente. Y entonces, como el término dice, mutismo selectivo es seleccionar con quién sí hablo y con quién no. Esto es común en los pequeñitos, no es tan frecuente en los adultos, pero sí lo comento para que nosotros podamos estar como también al tanto, ¿no? De cómo se van moviendo los miembros de la familia. Está ansiedad por fobia social. Y la ansiedad por fobia social tiene un referente muy particular. Es el temor a ser evaluado negativamente por otros. ¿Sí? Y entonces resulta que me piden que dé una plática, tengo que exponer algo en mi trabajo, tengo que exponer algo en la escuela, y entonces el simple hecho de pensar que voy a estar frente a otros me puede generar un alto grado de disfuncionalidad, porque todos los síntomas van a aparecer conmigo, ¿sí? El otro está ansiedad por fobia específica. Quiere decir, hay una clasificación dentro de la fobia específica. Esto quiere decir que hay una fobia, o sea, un temor, por ejemplo, a los animales, ¿no? Y entonces yo creo que más de alguno de nosotros, la Organización Mundial de la Salud está tipificando más de 3,000 fobias, ¿no?
Y en particular están las de animales, las de las arañas, las serpientes, los alacranes, cucarachas, ratones, etc., etc. Es una clasificación dentro de la fobia específica. Otra que tiene que ver con los medios de transporte, por ejemplo, el temor a subirse a un avión o viajar en auto o subirse a un transporte público, está ese miedo. Pero también hay otra clasificación y es la que ahorita se está reforzando, es la que está apareciendo con más intensidad y es la ansiedad por fobia específica con el identificador de hospital. ¿Qué quiere decir? El hecho de pensar que puedo tener, ¿sí?, una visita al hospital, que puedan inyectarme, que ver sangre, el hecho de pensar que puedo hospitalizarme, entonces para mí es un alto nivel de ansiedad. Tanto que hay personas que evitan ese contacto con este tipo de áreas, ¿no? O de actividades. El otro puede ser la ansiedad generalizada, y la ansiedad generalizada se va a referir a todas aquellas conductas que aparentemente no van a tener como una razón, ¿sí? O sea, es todo y nada me puede dar ansiedad, ¿sí? O sea, me preocupo en exceso por todo, ¿no? Me decía una persona, es que tengo que ir a hacer el pago de mi recibo de agua, pero me preocupa si hay mucha gente, me preocupa si de pronto no alcanzo a la hora que cierran, y me preocupa que si no me reciben la tarjeta, y entonces todo es un motivo de preocupación, ¿sí? De hecho, la preocupación se puede generar de manera excesiva e irracional, ¿sí? También está la ansiedad por agorafobia, y esta ansiedad por agorafobia se da por el temor a salir, y ahorita les digo, es una de las que más está presente, ¿sí? O sea, este temor a salir, a exponerme a lugares abiertos, donde me pueda pasar algo y no haya quien me auxilie. Entonces no salgo. ¿Cuál es el problema con estas personas que padecen esta ansiedad por agorafobia? Que llega un momento en el que se recluyen tanto en casa que después no buscan ni siquiera satisfacer como las necesidades básicas, como por ejemplo el alimentarse, ¿no? Porque no quieren salir. El pensar que van a acercarse a la puerta y que van a poner un pie fuera de la habitación o del espacio en el que se encuentran genera toda la sintomatología. Otra es la ansiedad por pánico, ¿sí? Y entonces, en el pánico, les comentaba hace un momento, es todos los síntomas físicos, todos los síntomas que están activos y todos los síntomas de mi conducta llegan de golpe, ¿sí? Y es a lo que muchas personas y muchos autores le llaman miedo al miedo, ¿sí? ¿Sí? Miedo al miedo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, es temor, ¿sí?, a que los síntomas vuelvan a aparecer de manera súbita. Esta aparición de manera súbita tiene una diferencia con las otras clasificaciones de la ansiedad, porque hagan de cuenta que es todos los síntomas juntos, en un poco periodo de tiempo, o sea, muy breve aparición de tiempo. Entonces, llegan los síntomas, me genera un descontrol y después baja la intensidad. Es tan impactante para la persona que es cuando aparece el síntoma cognitivo, ¿no? De me estoy muriendo, algo terrible me está pasando, me va a dar un paro cardíaco, ¿sí? Y la última clasificación, que es por enfermedad, que ya hablábamos de ella, por medicamentos o por sustancias, ¿no? Entonces, también como tener claro, ¿sí?, que puede ser diferentes manifestaciones de la ansiedad de acuerdo al origen del temor, ¿sí? ¿Dónde está mi miedo más profundo? Y es donde puede aparecer la ansiedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra Pati, y por el caso, en el caso de tener varios tipos de ansiedad al mismo tiempo. La pregunta es si pudiera darse la posibilidad. No, o sea, de por que ejemplo, ajá, de que sí se puede dar, porque por ejemplo mi mamá, yo detecté 3 tipos de ansiedad al mismo tiempo. Sí, sí puede dar. Se puede dar, es una situación peligrosa, por llamarlo de alguna manera. Peligrosa, podría decir que no. Creo que hay otros elementos que son más riesgosos, como por ejemplo el estrés, los altos niveles de estrés, creo que son mucho más riesgosos que la ansiedad. ¿Cuál es el problema con este tema de la ansiedad? El grado de disfuncionalidad. Y hablo de disfuncionalidad, me refiero a que no me permite desarrollar libremente todas mis actividades, ¿sí? Entonces, sí puede ser que se dé una, digamos, una combinación, ¿sí?, de estas clasificaciones de la ansiedad, puede ser que se dé.
Y en una evaluación lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la que está más intensa, ¿sí? Y cuáles se pueden dar, digamos, como en cascada, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona que padece a lo mejor agorafobia seguramente va a desarrollar también una ansiedad una ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿sí? O incluso una ansiedad por separación. Pero la que está más fuerte, la que está más latente es la de agorafobia. Entonces, es en ese momento en el que se tiene que identificar cuál es la que genera mayor grado de disfuncionalidad o cuál sí aparece de acuerdo a la frecuencia también del estímulo. Por ejemplo, si yo no tengo que exponerme tanto ante otros, si yo no tengo que estar como tanto en la evaluación de otros, ¿sí? A lo mejor no va a ser frecuente que yo experimente la ansiedad generalizada o la ansiedad por fobia social, ¿sí? Pero sí, sin embargo está, ¿no? Este temor a que cuando yo me exponga alguien me evalúe negativamente. Pero si es un constante, ¿sí? Que yo tenga que estar frente a otros y aparece esta ansiedad, entonces sí la tengo que de alguna manera intervenir, porque si no, sí me va a generar un problema, ¿sí? Entonces ahí, maestra Juanita, es identificar cuál es la que tiene mayor prevalencia, o sea, como mayor intensidad en la manifestación de los síntomas, ¿sí? De acuerdo a los estímulos. Sí, muchísimas gracias, maestra Pati. De nada. Ok. Ahora, ¿qué hacer si identifico en mí síntomas de ansiedad? ¿Sí? Bueno, primero, algo muy importante y es algo que dicen todos los médicos y es algo por lo que también se trabaja en psicología, es no generar un autodiagnóstico. No se trata de eso, ¿sí? Solo se trata de empezar a identificar y reconocer qué está pasando conmigo, ¿sí? O sea, es un reconocimiento. Entonces, ¿qué hacer si yo identifico que mi corazón late muy aprisa, que no puedo respirar, que me estoy mareando, que se adormecen mis manos, que me estoy ruborizando, que empiezo a sudar, que no puedo dormir, que tengo un llanto excesivo y a veces incontrolable, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, podemos trabajar, ¿sí? Con una serie de técnicas que igual se pueden reforzar y se pueden entrenar, ¿sí? Siguiendo como indicaciones muy particulares y si ustedes me lo permiten, yo les comenté al principio en el encuadre que probablemente nos llevábamos unos minutitos más por la intensidad del tema. Entonces, si ustedes me permiten, como trabajar un poquitito con estos términos de respiración, de relajación, lo que es el tratamiento psicológico y el tratamiento combinado, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con estos términos de respiración. Y quiero compartirles una técnica, ¿sí? Que es muy eficaz cuando nosotros empezamos a identificar que nuestra respiración se está acelerando o que tenemos esta sensación de opresión en el pecho. Si nosotros aprendemos a regular la respiración, vamos a evitar que venga una crisis, ¿sí? Vamos a evitar, ¿sí? Que venga una sensación de descontrol, ¿sí? Entonces, aquí, por favor, yo les pediría, si pueden ir haciéndolo conmigo, si pueden trabajar conmigo en esta parte, les digo, es muy breve, pero es eficaz la técnica. Y bueno, sé que los tiempos de pronto no nos dan mucho y que esta modalidad de trabajo de pronto nos limita, pero creo que podemos sacar un buen recurso de aquí. Entonces, si está bien para ustedes, les voy a pedir que sigan las indicaciones conmigo, ¿sí? Esta técnica se llama respiración diafragmática. La respiración diafragmática, y la voy a comentar, ¿sí? Fíjense, el diafragma, si pueden verme, está así como abajito de nuestras costillas. Si ustedes se ponen derechitos y hacen una presión aquí en esta parte de, a ver, si no sé si me alcanzan a ver, ¿sí? Es en esta parte, ¿sí me ven? Ok. En esta parte de mi cuerpo, ¿sí? Está el diafragma. Si yo oprimo y trato de decir algo, seguramente se darán cuenta de que se corta la voz, o sea, porque la respiración, pues se corta la respiración. Cuando hablo de respiración diafragmática, significa que el aire tiene que expandir el diafragma, o sea, que tiene que ser una respiración profunda. Entonces, generalmente lo que hacemos en un problema de ansiedad es que trabajamos con respiraciones muy cortas, quiere decir, de nariz a pulmón, ¿sí? Entonces, hacemos esto. Hacemos una respiración corta, pero aparte esto nos obliga a hacer una respiración rápida,
porque como el aire no expande, no abre nuestro diafragma, tenemos que hacer una respiración rápida, ¿sí? ¿De qué se trata? De controlar nuestra respiración. Entonces, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. La idea es que por favor coloquen una mano a nivel de su diafragma, si pueden verme todos, y la otra va a ser a nivel, ¿sí?, de su pecho. La intención es que ustedes puedan verificar cuál es la mano que se mueve. ¿Han visto a los bebés cuando respiran? Ellos se infla su estómago y después se desinfla, se infla. Esa es la forma correcta de respirar. Desafortunadamente, nosotros vamos generando malas costumbres en nuestra respiración. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra mano aquí, vamos a inhalar por la nariz, o sea, quiere decir, vamos a llevar el aire a nuestro cuerpo por la nariz. Vamos a contener y vamos a exhalar por nuestra boca. Si alguien tiene dificultades para respirar o dificultades, por ejemplo, de tabique desviado, sinusitis o que no puede hacer su respiración por la nariz, puede hacerlo con la boca, pero no abriendo toda la boca para jalar el aire, sino tiene que ser apenas como si pudiera absorber el aire, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a explicarlo y vamos a hacer un conteo. Primero lo vamos a hacer en 3 tiempos, en 3 respiro, en 3 contengo, en 3 exhalo. Después va a ser en 4 tiempos con la misma mecánica, contengo, o sea, inhalo, contengo, exhalo. Después va a ser en 5 y después en 6 tiempos. Y les voy a pedir que vayan identificando con cuál se sienten más cómodos, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar. La indicación es sentarse muy derechitas, ¿sí? Muy derechitos, eso es muy importante. Si yo me agacho, si yo me tenso, entonces lo que voy a hacer es oprimir el diafragma, entonces no va a resultar, ¿sí? No va a resultar la técnica, entonces, muy derechitos, por favor, ¿sí? Derechitos. Va mi mano al diafragma, mi mano en el pecho. Y entonces inhalo por nariz en 1, 2, 3, contengo en 1, 2, 3, exhalo en 2, 3. Tomo mi respiración normal. Muy bien. Si están de acuerdo, vamos a hacerlo en 4 tiempos. ¿Sí? Ok. Vamos. Acuérdense, inhalo, contengo, exhalo. Ok, voy. Entonces digo, inhalo en 1, 2, 3, 4. Contengo, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4. Toma tu respiración normal. Ok, y ve identificando, por favor, ¿sí? Con cuál te sientes más cómodo para el trabajo, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo en 5 tiempos, ¿sí? Ok, 5 tiempos y digo, inhalo, ¿sí? 2, 3, 4, 5, contengo, 2, 3, 4, 5, exhalo, 2, 3, 4, 5. Toma tu respiración normal. Eso es muy importante, ¿sí? Para que no tengas esta sensación. Si logras identificar que te mareas o que pronto el aire no es como lo suficiente, deténlo por no generar una crisis, ¿sí? Pero si te está siendo favorable, entonces vamos con el nivel de 6. Muy importante que no te estés forzando a hacerlo como de manera obligatoria en todos los tiempos. Más bien identifica con cuál te sentiste más cómodo. ¿Sale? Vamos con el de 6. Y entonces digo, inhalo, 2, 3, 4, 5, 6, contengo, 2, 3, 4, 5, 6, exhalo, 2, 3, 4, 5, 6. Toma tu respiración normal. Muy bien, a ver en el chat y vamos a ver cómo nos fue. Alguien pudiera decirnos, pueden poner en el chat, ¿quién se sintió más cómodo con el conteo de 3? ¿Quién en el conteo de 4? ¿Quién en el conteo de 5? ¿Quién en el conteo de 6? De 3, ok. De 5, ok. Muy bien, de 5, de 3, de 3, de 4, de 5, ok, de 4, de 5, de 4, 5, 4, de 4. Hay alguien de 6, muy bien. Sí, ok, 4 y 5. De 6. De 6, muy bien. ¿Te pierdes sensación que te falta el aire?
Muy bien. ¿Prefieres Ok. esqueletal, no que estés? ¿Por qué lo estamos poniendo de esta manera con 7? Ok, ya alguien logra 7. Muy bien. Eso quiere decir Los que pulmones. nuestra capacidad pulmonar es muy buena. Sí, A ver, ¿por qué estamos poniendo esta técnica de respiración por tiempos? Porque nosotros tenemos que ir identificando con cuál nos movemos con mayor comodidad. Y la sugerencia es que así como lo trabajamos solo con el número con el que nos sentimos más cómodos, lo podamos empezar a implementar cada vez que sentimos que nuestro corazón empieza a latir mucho más a prisa de lo normal. Entonces digo, ok, respiro, contengo y exhalo. Y entonces puedo hacer una serie de 3 respiraciones con esta numeración. Y entonces lo que voy haciendo en cada respiración es que mi corazón vaya tomando otra vez su ritmo. Debo de serles honesta. No quiero decir que esta sea la única forma de controlar la expresión del síntoma físico, pero te va a ayudar mucho a prevenir que aparezcan otros síntomas. Si tienes dificultades para dormir, tú puedes tomar en cuenta este tipo de respiración y te puede ayudar a conciliar el sueño. Como otra sugerencia, les digo, pueden buscar a lo mejor temas de escaneo corporal, pueden buscar temas también de respiración libre, hay temas de respiración libre, hay otros temas de respiración alterna, que es muy interesante, que es solo como el cruzar la respiración por una fosa nasal y por otra, ¿sí? Entonces, hay muchos otros temas que tienen que ver con la respiración, únicamente con la respiración, ¿sí? Pero si me permiten, ya casi para ir cerrando, me gustaría trabajar con ustedes un poco de relajación, que también nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, igual, para los temas de relajación podemos trabajar, ¿sí? Sí, maestra Erika, podemos trabajar la respiración, se puede practicar, fíjense que esto es muy noble, que se puede trabajar de manera sentado, se puede trabajar muy bien si estamos recostados e incluso se puede trabajar muy bien si estamos de pie. La única indicación de si estamos trabajando de pie es que nuestras piernas estén abiertas a la altura de nuestra cadera para no tener esta sensación de equilibrio, perdón, de perder el equilibrio, ¿sí? Si estamos con nuestros pies juntos, sí podemos tener esta sensación de que nos tambaleamos, pero nuestras piernas siempre tienen que estar abiertas a la altura de nuestra cadera, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver algo de la relajación, ¿sí? Va a ser algo muy sencillo, pero les voy a pedir, si tienen ustedes identificado algún tipo de contractura muscular, si tienen identificado algún tipo de malestar con sus extremidades, ya sea con sus piernas o con sus brazos, con sus hombros, les pediría que esta técnica la hagan con mucho cuidado. Todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo tiene que ser con mucho cuidado y con mucho cariño también, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a trabajar lo siguiente y solo vamos a hacer ahorita de extremidades superiores, un poquito del cuello, un poquito de los hombros, ¿sí? Después se puede replicar con las piernas, pero para efectos de que podamos verlo, ¿sí? Vamos a trabajarlo solo de cuello, ¿sí? Hombros y brazos, ¿de acuerdo? Entonces, el cuello es algo muy sencillo, ¿sí? También esto de la relajación se puede trabajar si estamos de pie, si estamos sentados, ¿sí? Las extremidades se pueden trabajar si estamos recostados. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos igual, derechitos, ¿sí? Y entonces lo único que voy a hacer es estirar mi cuello hacia un costado, ¿sí? Y van a sentir cómo en esta parte se empieza a tensar, ¿sí? Y entonces regresamos, ¿sí? Muy suavemente. Y luego vamos hacia el otro lado. Tienen que sentir la tensión de esta parte. Y entonces regresamos. Ahora vamos hacia atrás y van a sentir la tensión en esta parte del cuello y regresamos. Y ahora hacia adelante van a sentir la tensión en esta parte de su cuello y regresamos. Ahora vamos con los hombros, ¿sí? Fíjense bien, subir los hombros, no bajar la cabeza. Subo los hombros, ¿sí? Y entonces aquí puedo hacer un conteo de 3 y digo 1, 2, 3 y regresamos muy suavemente. Ahora puedo ir con mis hombros hacia el frente como si los pudiera juntar en mi pecho y entonces digo 1, 2, 3 y tenemos que sentir la presión en los omóplatos y regresamos. Ahora puedo ir hacia atrás como si mis hombros se pudieran juntar por mi espalda, entonces digo 1, 2, 3 y regresamos. Y entonces ahora voy con mis brazos, ¿sí? Y entonces puedo
hacia arriba mis manos, como si pudiera alcanzar mi nariz con mis dedos, y entonces voy a sentir la tensión en esta parte del cuerpo, de mi brazo y en esta parte. Y entonces digo, 1, 2, 3 y regreso. Y ahora hacia abajo, como si pudiera tocar mis rodillas con mis dedos sin bajarlos. Y digo, 1, 2, 3 y regreso. Y la tensión la sentimos aquí. Ahora presiono mis puños, ¿sí?, con la suficiente fuerza como para sentir la tensión en esta parte del brazo, ¿sí?, sin que me lastime, y entonces digo 1, 2, 3 y regreso. Y entonces bajo lentamente mi brazo. Y entonces solo dense un momento para hacer una respiración profunda y para identificar cómo se sienten sus brazos, cómo se sienten sus hombros y su cuello en función de esta técnica que acabamos de realizar. Y solo por un momento, sé consciente de tu respiración. Muy bien, ok. Muchas gracias. Muy bien, les decía, podríamos llevarnos mucho tiempo para hacer técnicas de respiración y relajación. Esto es solo como una breve explicación de lo que podríamos trabajar para convertirnos nosotros en los dueños de los síntomas. Cuando trabajamos nosotros con ansiedad, pues descubrimos que el síntoma se adueña de la persona, ¿no? O sea, el síntoma es el que hace que la persona tenga de alguna manera conductas o condiciones de vida muy difíciles. Pero cuando logramos desarrollar este tipo de técnicas, ¿sí?, nos vamos volviendo dueños del síntoma, entonces nosotros podemos controlar el síntoma. Anel, para las piernas es lo mismo que hicimos con nuestros brazos, ¿sí? Las extendemos y entonces con nuestros pies, pues igual es como hacia arriba lo más que podamos, contamos 3, regresamos, con nuestras piernas igual con nuestros pies hacia abajo y entonces regresamos y después también hacemos la tensión con nuestros pies y bajamos. Sería la misma estrategia que hicimos con nuestros brazos, puede funcionar para nuestras piernas, ¿sí? Ok. Y bueno, retomando lo que alguien nos comentaba hace un momento, ¿no? También es muy importante si ya identifico que pronto los síntomas ya me están rebasando, que los síntomas ya me están generando un problema en diferentes áreas de mi vida, entonces sí es importante a lo mejor empezar a revisar la posibilidad, ¿no?, de tener alguien que me pueda auxiliar en el control de estos síntomas y no solo de los síntomas físicos, sino también trabajar la parte de los síntomas cognitivos y también nuestros síntomas de conducta. ¿Sí? Y que en algunos momentos tal vez sea necesario hacer un tratamiento combinado, como lo que me comentaban hace un momento, ¿no? El hecho de que tal vez tengan que darte una medicación, porque los síntomas son tan intensos que ya no los podemos controlar solo con la respiración. Entonces, a lo mejor sería necesario un tratamiento combinado. Lo que quiero decir con estos 4 elementos es que siempre se puede trabajar y siempre podemos llegar a tener una vida más tranquila y tener una vida más, digamos, más controlada en relación a nuestros síntomas. ¿Sí? Muchas gracias, Jessica, un gusto. Muchas gracias por tu comentario. Maestra. Salomón, ¿habías levantado tu mano? No está. Sí, maestra. Dime, Salomón. Tengo una duda, ¿cómo podemos identificar de manera rápida, no sé si hay alguna forma, a nuestros alumnos y más ahorita que está en modalidad virtual para poderlos, por ejemplo, pues enviar a servicios al estudiante? ¿Cómo podríamos identificar que tienen un problema de ansiedad? Fíjate que, bueno, muy interesante pregunta. A lo mejor desde la parte de la sintomatología somática es un poco complicado porque no los tenemos de frente, pero sí en la parte de la conducta, o incluso cuando tú los escuchas en su discurso, que ya empiezan, por ejemplo, a ser reiterativos con algunas ideas, o que empiezan a hablar a lo mejor de cosas que antes les interesaban y que ahora ya no, o por ejemplo que empiezan a tener conductas que tú identificas como normales en un momento, pero que ahorita dices, pues es que antes no hacía eso, ¿sí? Antes a lo mejor no se comportaba así, o antes no tenía estos comentarios, quiere decir que ya son, que son como ya puntos como relevantes, ¿no? Para ir considerando que más allá de los cambios propios de la adolescencia, puede ser que ya esté influyendo en cambios propios de, a lo mejor, de alguna alteración a nivel emocional. ¿Sí? Ahí. Muy bien, gracias.
Jessica, ¿también levantaste tu mano? Sí. Hola, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Bueno, hablando con esta parte de los síntomas de ansiedad, obviamente, bueno, comparto brevemente, tuve desafortunadamente, más bien, estuve enferma de COVID, aún sigo recuperándome de esta enfermedad horrible, pero identifico ciertos puntos de ansiedad que presento, obviamente no los tenía, y dentro de ellos está la parte de qué pasa con el desvanecimiento de las piernas. Llega un momento en que es tanto la parte de la ansiedad que se presenta por diferentes momentos o por diferentes circunstancias, que llega a un punto donde las piernas siento que se me doblan o me desvanezco completamente. Sí. Es parte porque pudiera yo a veces relacionarlo un poco con esta parte de las secuelas que aún quedan, ¿no? Porque sigo recuperándome, tengo mes y medio de esta situación, entonces me comentan que todavía estoy en proceso pero no identifico que tengo la parte de la ansiedad, pero también identifico este desvanecimiento de piernas. ¿Es parte o realmente me está pasando algo extra? No, bueno, no creo que sea como extraño, Jessica. Creo que aquí hay dos situaciones. Una, que efectivamente, a lo mejor sí hemos leído un poco acerca de estas secuelas o estas consecuencias secundarias por el COVID, pues es el que nuestros músculos tienden a debilitarse, ¿sí? O sea, ataca mucho el sistema muscular, entonces tienden a debilitarse nuestros músculos y también es lo último que se recupera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos generamos esta actividad motora para ponernos de pie, para andar, para movilizar nuestras piernas, obviamente se requiere, ¿sí?, de nuestros músculos, que finalmente, aparte de nuestro sistema óseo, es lo que nos sostiene también, ¿no? Es lo que nos da fuerza. Entonces, tarda en recuperar. En función de los síntomas de ansiedad, habría que revisar qué otros síntomas están presentes. Es poco común que una persona pueda, digamos, referir solo el malestar, por ejemplo, de las piernas y no haya otra sintomatología que la acompañe. ¿Sí me explico? Entonces habría que revisar qué otros síntomas, hablando de ansiedad, pudieran estar presentes para tipificarla como tal, o sería cuestión también de entender que es parte de las secuelas, ¿no? Y que desafortunadamente también es una cuestión de tiempo para la recuperación, te digo. Donde afecta, pues también es a la parte de los músculos, si se debilitan. Entonces ahí, ¿qué les digo en general a todos? Que necesitamos ser muy pacientes y muy amorosos con nuestros procesos, porque si no, no lo entendemos, no entendemos qué pasa con nuestro cuerpo, no entendemos qué pasa con nuestras emociones y nos sobreexigimos. Y lejos de ayudarnos, nos seguimos generando, les decía, como este círculo tortuoso, ¿no? Este círculo muy lastimoso y no terminamos de hacer toda nuestra recuperación en todos los sentidos, ¿sí? Gracias. Gracias, Jessy. Ok, muy bien, creo que por aquí hay más dudas, ¿sí? O más comentarios. Sí, muchas Maestra, gracias, Carmen. Mande. Tengo otra pregunta. Bueno, no yo, tengo aquí a mi acompañante, porque pasamos por la misma situación. Entonces, tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Situación, yo hace tiempo tuve por ahí un problema de un preinfarto. Ahorita que estuvimos en esa temporada con la enfermedad de COVID, yo tenía muchos problemas con la respiración y me acordé mucho de lo que usted nos aplicó ahorita, de los tiempos, para poder relajarme. Tenía un poco baja la oxigenación, pero traté de regularlo y lo pude librar. Aquí estamos, ¿no? Ajá, ¿Qué está sí, aquí estamos, sí. Hay una situación que se está presentando ahorita, en la cual pues trato de hacer la vida normal porque no podemos estar todo el tiempo en casa. Ya alguien tiene que hacer los pagos, las compras, porque ya trabaja. Entonces, en otras ocasiones, de repente empiezo a sentir que me empiezan a como ahorcar. Empiezo a sentir la vena de este lado que empieza a alterarse. Un poquito de dolor de pecho y lo que acaba de decir Jessy, las piernas aflojarse.
Entonces lo que yo me acuerdo mucho que me dijo a mí el doctor era mucho el control de respiración que usted nos acaba de aplicar ahorita. Sí. Y yo apliqué mucho el de los 3 segundos y que cree que sí, de hecho, me sirve. Y de hecho, yo no sé, a lo mejor estoy cometiendo un error. De hecho, yo incluso ya hasta saqué una cita con mi cardióloga para mañana, pero yo creo que lo voy a cancelar porque definitivamente es horrible y siento que me falta el aire, pero me pongo a pensar mucho en muchas cosas y más que nada la regulación de la respiración. Se siente uno mal. Yo ayer, por ejemplo, llegué aquí a su pobre casa y súper mal llegué y me tuve que acostar y me sentía como si me hubieran pateado. El problema es que todos los síntomas de cuando de repente se ha disparado la presión antes de que me pasara esto, se presenta ahorita. Y a mí me da mucho miedo a esto, es a lo que vamos, lo que estamos platicando. Y por ejemplo, el día de hoy me puse a hacer muchas cosas y traté de ignorarlo. ¿Y qué cree? Aquí estoy tranquilo. Y hice más cosas hoy que ayer. Sí. Ayer lo que pasó es que andaba corre y corre como buen mexicano para hacer cosas ahí en la pobre casita de su mamá, de mi mamá, y anduve corre como loco y manejando, y ya voy, y que no voy, y que no, ya llegando con ella. De hecho, el doctor que nos vio me dijo, no, pues, ¿qué tiene? Le digo, no, es que me siento mal. Me dice, no, dice, ¿Cuál es la pregunta? tranquilo, tranquilo. Sí. La pregunta es esta, doctora, ¿esto llega a ser normal? Digo que puede ser normal desde que tal vez ahorita estamos experimentando nuevas formas de vida, ¿sí? ¿Qué no es normal? Desde que estemos en esta exposición de síntomas. Hay algo muy interesante que creo que pasa a nivel social y es precisamente la normalización de la enfermedad, ¿sí? Normalizamos tanto las situaciones, normalizamos tanto nuestros síntomas, normalizamos tanto las condiciones sociales incluso, que ya no nos asombra o que ya no les damos la importancia necesaria. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer un alto y decir, a ver, ¿a qué situación corresponde cada expresión de mi cuerpo? Ya sea desde el ritmo cardíaco, ya sea desde mi sueño, desde mi alimentación, desde mi estado anímico, o sea, cada manifestación que tiene mi cuerpo, ¿sí? ¿Hacia dónde corresponde? Porque, les digo, el problema que tenemos es que normalizamos, ¿sí? Normalizamos todo y entonces en el momento en que lo normalizamos, no vemos ya la necesidad de atenderlo. Ya no vemos la necesidad de cuidarlo, ni vemos la necesidad de poder, digamos, generar una habilidad o un recurso para afrontarlo. Aprendemos a vivir con ello. Entonces, les digo, podemos decir que es normal porque las condiciones que tenemos ahorita nos llevan a todos a hacer una nueva adaptación y adecuación en nuestra vida. ¿Qué no es normal? Que no nos escuchemos y que dejemos que estos síntomas vayan en incremento, ¿sí? Y que generemos después resistencia al tratamiento, ¿no? También. Entonces, desde ahí, si me permite la recomendación, me voy a atrever, atienda, vaya con su cardiólogo, que le descarte cualquier cosa, porque acuérdense que tenemos síntomas cognitivos. Entonces, si yo no tengo la certeza de que estoy bien, mi cabeza sigue volando y sigo generando ideas que me siguen aumentando los síntomas físicos. ¿Sí? Entonces también se vale como ir haciendo este trabajo de descartar algunas otras cosas, ¿no? Y más porque las condiciones de salud que tenemos ahorita nos llevan a eso, ¿sí? Entonces yo le invitaría es como ir descartando, siga haciendo sus técnicas de respiración, creo que le va a ayudar mucho. Y bueno, dijo algo muy importante, es muy importante la distracción, ¿sí? O sea, mover nuestra energía hacia otras cosas, en la medida también en la que las condiciones no lo permitan. Eso también ayuda mucho, ¿sí? Ok. ¿Hacer un comentario, a ver, tengo aquí, Gracias. Sí, permítame. Sí, de nada. Tengo aquí un comentario, dos comentarios que me llaman la atención. Si me permiten, me gustaría leerlos y de verdad que les estoy agradeciendo el que estén un poquito más de tiempo aquí. Creo que es como de aprendizaje para todos. De Nayeli dice que tiene 3 semanas apenas que, bueno, está recuperando de COVID y que siente mucho miedo y ansiedad. Dice que si existe alguna técnica para reducir las ideas catastróficas. Nayeli, sí. Hay todo un tema, ¿sí?, para hablar del tratamiento de los diferentes síntomas. Por ejemplo, para los síntomas físicos, yo ahorita les explicaba algo acerca de la relajación y algo en relación a la respiración. Y hay muchas otras técnicas, ¿no?, para controlar los síntomas físicos. Pero para los síntomas cognitivos también hay formas específicas de trabajar.
Hay técnicas que se les llaman como técnicas de detención y distracción de pensamiento, técnicas de confrontación de pensamiento, que cuando ya identificamos que tienen cierto peso en nuestra conducta, entonces podemos ir a atacarlas. Entonces, sí, con esto quiero decirte que sí se puede trabajar también el pensamiento, sí se puede reducir las ideas catastróficas, sí se puede tener un pensamiento más racional y con ideas más positivas, ¿sí? Entonces, ahí se sugiere un tratamiento más desde lo cognitivo-conductual, ¿sí? Trabajar con los pensamientos, trabajar con las conductas y obviamente trabajar con el impacto que se da en las emociones, ¿sí? Y después, gracias Itzel, muchas gracias por tu comentario. Después nos dice Mon, ¿cómo se puede acompañar a un familiar con ansiedad? Se resiste a aceptar que existe un problema, lo atribuye solo a un problema físico y se enfurece cuando se le dice que puede tener otro tipo de problemática. Desafortunadamente, si hablamos de adultos, mientras no tengan esta conciencia o esta claridad de que se requiere otro tipo de apoyo, va a estar complicado, digamos, como hacerlos, ¿no? Que tengan otro tipo de acompañamiento. Lo que sí podemos hacer es que en casa podemos trabajar, les decía como ahorita, ¿no? Con técnicas de respiración, con técnicas de relajación. Muy útil es el proceso, por ejemplo, de aromaterapia, de musicoterapia. Es muy útil también para relajar, ¿sí? Entonces, se pueden generar las condiciones en casa para que aún con todo el ambiente que tenemos social y de salud y económico y demás, generar un ambiente lo más posible de armonía en casa. Entonces también, bueno, aquí le invito Mon, a trabajar con esta parte de aromaterapia y de musicoterapia que puede ayudarle mucho a su familiar, ¿sí? En lo que puede como ir bajando un poquito la guardia y convencerse de que tal vez requiera otro tipo de apoyo, ¿sí? Brenda Lisset dice, interesante el tema, muchas gracias. A mí me interesó porque creo que como padres transmitimos a nuestros hijos el estado de ánimo. Sí, sobre todo porque somos figuras, aparte de ser las figuras vinculares más importantes, somos figuras de referencia, ¿sí? Entonces, sí a veces es decir, a ver, hago un alto yo como adulto y entonces digo, ¿qué estoy haciendo para que los otros que están a mi alrededor vayan copiando estas conductas, ¿no? Les decía, Bandura habla de esto, ¿no? Los aprendizajes que tenemos por imitación y la imitación pues precisamente por nuestros padres o las figuras vinculares. Sí, efectivamente Brenda Lisset, es hablar de la salud mental, es hablar de verdad como de un tema muy interesante, porque eso que usted hizo de eliminar, por ejemplo, los noticieros o los informes o no sé, las, digamos, publicaciones que a veces no tenían mucho fundamento científico, nos incrementaba la ansiedad. Entonces, una forma muy sana también es aprender a discriminar la información que estamos de alguna manera viendo todos los días, ¿no? Entonces, esa es una muy buena habilidad de afrontamiento, Brenda Lisset. Sí, gracias, María Antonieta, gracias, Nayeli dice, para controlar el pensamiento catastrófico, rápidamente les comento, ¿sí? Cuando esté nuestro pensamiento, si ya los identificamos, ¿sí? Gracias, Luz. Entonces, si ya identificamos los pensamientos, porque no quiero como dejarlos ir también con esta idea, ya identifico el pensamiento, es muy fácil, ¿sí? Es de pronto decir, basta, es decir, stop, un chasquido, un aplauso, o sea, decir, basta, alto, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo logro, esa es una detención de pensamiento, y lo que puedo hacer enseguida es empezar a buscar elementos que están fuera de mí para controlar que el pensamiento regrese. Un ejemplo puede ser hacer un conteo del 1 al 10 y cada vez que llega un pensamiento regresarme al 1. Un ejemplo puede ser yo diga 1, 2, 3, oh, ya me pasé de tiempo y entonces, oh, ya esto fue una idea, me regreso 1, 2, 3, 4, ah, ya es tarde, otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y entonces digo, ay, ya oscureció, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La intención no es llegar a 10, sino que cada vez que yo me tengo que regresar al conteo, el pensamiento se va diluyendo y va perdiendo fuerza. ¿Sí? Esto tal vez pueda ayudarte, Nayeli, ¿sí? Como para empezar como a ir deteniendo un poco los pensamientos. Después de que detienes el pensamiento, ¿sí?
después de que tienes el pensamiento, pues puedes a lo mejor identificar, a ver, todas las cosas que están a mi alrededor de color blanco, todo lo que está en azul, a ver qué características tienen estos lentes, ¿no? La pluma, qué características tiene. Entonces, son formas de poder hacer que el pensamiento se vaya disipando, ¿sí? Ok, muy bien. Muchas gracias, Nayeli. Ok, bueno, me da mucha pena porque de verdad que nos tardamos mucho, más allá del tiempo que estaba previsto. Les agradezco a los que se han quedado hasta ahora. Entonces, recomendaciones, Sagrario, si me permite, ahorita de manera individual le podría mandar como algunas recomendaciones para, sugerencias para que pudiera, perdón, Alejandra, para poder trabajar la parte psicológica, sí, claro que sí. Y dice, Urania dice, la actividad física les ayuda mucho, sí, definitivamente. El mover la energía y el escuchar. ¿Tienes bloqueado? Sí, papá. ¿Cómo la tienes? Ok, gracias. Muy bien. Pues yo concluyo con esto. Les agradezco infinitamente que ustedes hayan tomado esta invitación para compartir este tema que creemos que es muy importante y espero que nos sirva no solo como adultos, sino que sirva también para los que están a nuestro alrededor, para los hijos, para hacer un trabajo de acompañamiento con los que están a nuestro alrededor. Yo les agradezco y pues estamos a sus órdenes en el Colegio Arturo Rosenbluth, en el Centro Seren Comunidad, estamos a sus órdenes, ¿sí? Aquí en Celaya ambos, para cualquier cosa que se les ofrezca, de verdad estamos al pendiente de lo que vaya presentándose, ¿sí? No sé, Alex está por aquí, o María José, que puedan, si quieren comentar algo. Ok. Hola, pues bueno, a nombre de Alex y del mío propio y de todos los directores, Pati, agradecerte. Sabemos que eres una persona sumamente valiosa. Teníamos esta necesidad de compartir con toda nuestra comunidad, pues el tema de la ansiedad por COVID. Lo hemos platicado mucho ahí en el colegio. Sí. Me encantó la ponencia, te agradezco infinitamente. Creo que todos nos vamos un poco más claros con los síntomas, cómo afrontarlos, con las técnicas. Y pues eso que tú nos comentas, ¿no? Tenernos mucha paciencia, mucho cariño. Vamos a salir adelante. Yo estoy segura que estamos pasando por una prueba, pero que nos va a hacer más fuertes y Sí. lo que muchas veces nos falta es este tipo de acompañamiento, de información. Entonces, infinitamente agradecida a nombre de toda la comunidad Rosenbluth y los que no son Rosenbluth, que también somos parte de esta comunidad global. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pati. Gracias, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que se les ofrezca, de verdad no duden en comunicarse. Estamos en el Colegio Arturo Rosenbluth y en el Centro Seren Comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, Gracias. de todo corazón. Gracias, maestra, me encantó. Gracias, Pati. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buena tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias. Adiós. Gracias, muy Adiós. buenas tardes. Adiós, buenas ¿Cuál tardes. es su correo? ¿O cuál es su Gracias. El correo lo pongo a... Gracias. Sí, adiós. Saludos a todos y gracias. Bye, bye. Adiós. Sí, Estaremos ok. al Ahorita les paso pendiente aquí de la mi correo grabación. por cualquier Muy cosa. amable. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gustavo. Gracias.